El comandante Buster Crabbe era el más experto de los submarinistas británicos en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El 17 de abril de 1956 se inscribió en el Hotel Sallyport de Portsmouth y al día siguiente el crucero ruso Orchenikidze, escoltado por 2 destructores, anclaba en el puerto de Portsmouth. Llevaba al primer ministro soviético Nikolai Bulganin y al primer secretario del Partido Comunista Ruso Nikita Khrushchev en visita oficial a la Gran Bretaña. Downing Street, residencia del primer ministro británico, había prohibido realizar ningún intento de espionaje acerca de los visitantes rusos. No obstante, mientras Bulganin y Khrushchev se hallaban en Londres, Buster Crabbe, instigado por un amigo y colega llamado Bernard Sidney Smith, realizó una serie de inmersiones en el puerto de Portsmouth para inspeccionar secretamente el casco del buque de guerra soviético. Crabbe inició sus inmersiones el día mismo en que atracó el crucero. Luego, el día 19 de abril, poco después de amanecer, declaró que había estado bajo el barco, pero que el aparato de respiración de su equipo de hombre rana no funcionaba correctamente. Su instrumental era el mismo de la Marina Real Británica y se consideraba peligroso para profundidades superiores a los 10 metros. Crabbe explicó que tuvo que subir a la superficie para limpiar el equipo de dióxido de carbono venenoso. Luego, se sumergió de nuevo y Smith no volvió a verlo más. El crucero y sus 2 destructores de escolta zarparon de regreso a su patria el 29 de abril. Al día siguiente, el almirantazgo británico publicó una declaración en la que se daba por muerto a Crabbe a consecuencia de unas pruebas realizadas con cierto equipo submarino. Según la aclaración oficial, Crabbe desapareció el 20 de abril en las inmediaciones del barco soviético. Entre la embajada soviética y el gobierno británico hubo cruce de notas diplomáticas. Los ingleses subrayaron que Crabbe había obrado sin autorización del gobierno. Pero, ¿qué había ocurrido con Crabbe? Por no ser militar, quienes le encomendaron el servicio que le costó la vida, si es que murió, prefirieron después desentenderse del caso. ¿Acaso fue eliminado mediante algún dispositivo submarino hábilmente oculto? ¿Le mataron los hombres rana soviéticos? ¿Le capturaron los rusos y le llevaron a la Unión Soviética? Para llegar a una conclusión válida es preciso indagar en los antecedentes de Crabbe y conocer detalles de su persona. Durante la Segunda Guerra Mundial comenzó su carrera en la Marina como especialista en el desarme de bombas y minas. Si bien como nadador no era nada notable, como hombre rana era sumamente audaz y gran conocedor de su oficio. Después se entregó al alcohol y su comportamiento llegó a ser excéntrico. Disfrutaba vistiendo su traje de hombre rana bajo la ropa de calle e incluso en la cama. Había transcurrido más de un año cuando, el 9 de junio de 1957, los pescadores del muelle de Chichester, a pocas millas al este de Portsmouth, hallaron el cadáver de un hombre con traje de hombre rana, a quien le faltaban la cabeza y las manos. El cuerpo tenía una cicatriz en una pierna análoga a la de Crabbe. Los dedos de los pies estaban deformados como los de Crabbe y el traje mostraba la marca italiana predilecta de este hombre. Aunque faltaban los medios de identificación, cráneo, muelas y huellas digitales, el juez de Chichester expresó su completo convencimiento de que se trataba del cadáver de Buster Crabbe. Por entonces comenzaron a llegar a Inglaterra relatos inquietantes, al parecer de fuentes rusas. Un periódico de la Alemania Occidental publicaba el testimonio de un oficial de la Marina Soviética, según el cual Crabbe era prisionero de la Unión Soviética. Los rumores le situaban en una cárcel rusa, donde se le ofrecía la alternativa de ser fusilado como espía o de ingresar en la Marina Soviética. Se llegó a decir que optó por esto último a condición de que no se le obligase a realizar misiones contra buques de su patria. Otro rumor, esta vez atribuido a oficiales soviéticos de Berlín, aseguraba que Crabbe se había ahogado bajo el crucero ruso debido a un potente dispositivo magnético que lo retuvo bajo el agua.
Sin embargo, el rumor más extendido fue que el héroe británico de la guerra se había unido a los rusos pese a sus opiniones políticas marcadamente derechistas. En apoyo de este rumor, llegó a la Gran Bretaña una confirmación inesperada del exterior. Una revista del ejército soviético publicó la fotografía de un grupo de oficiales de la Marina rusa, entre los cuales aparecía el teniente Lyubov Lvovich Korolev, instructor en operaciones submarinas. Aunque la fotografía era poco nítida, Korolev fue identificado como Crabbe por su propia esposa Margaret y por uno de sus antiguos camaradas en la guerra. La supuesta reaparición de Crabbe en la Unión Soviética fue respaldada de nuevo por otra noticia. Según los marineros del Orchennikidze, el hospital del barco estuvo rigurosamente cerrado con un paciente desconocido y fuertemente custodiado en su interior. Pero si Crabbe sobrevivió y se quedó en la Unión Soviética, es difícil comprender por qué los rusos no hicieron propaganda de este incidente. Si Korolev es Crabbe, ¿de quién era el cadáver hallado en el puerto de Chichester? Quizá esta cuestión jamás será resuelta.